Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Exposición de Motivos es una serie producida por el Canal del Congreso, por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, con la finalidad de exponer las propuestas de iniciativa de ley o decreto que los legisladores no presentaron en tribuna para darlas a conocer a los ciudadanos. Hola, un saludo desde el Senado de la República. Su servidor he presentado una propuesta de punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal para conmemorar y recordar el primer centenario de la primera batalla aeronaval en el mundo, hecho que sucedió en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, el 14 de abril de 1914, y les explico. Corrían los años aciagos de la decena trágica en 1913, en el cual se llevó el lamentable asesinato del presidente Francisco I. Madero a manos de las fuerzas del general Victoriano Huerta. Este usurpa el poder y el país se divide en una guerra civil entre huertistas y el ejército constitucionalista, a cargo del general Carranza. En este tiempo, y ya nos situamos en 1914, en el Pacífico estaba una flota naval, la cual desde luego se integra por ordenanza y por disciplina al gobierno huertista, compuesta por 3 embarcaciones cañoneras, el Tampico, el cañonero Morelos y el Guerrero, y alrededor de 4 embarcaciones artilladas. Para el mes de febrero de ese año, el capitán Hilario Rodríguez Malpica, comandante del cañonero Tampico, decide salirse de las fuerzas huertistas, reniega de las fuerzas huertistas y se pasa al Ejército Revolucionario Constitucionalista de Carranza. Huerta ordena perseguir al cañonero Tampico, el cual es alcanzado bajo fuego y se refugia en el puerto de Topolobampo. Precisamente el 14 de abril de 1914 es visitado el cañonero Tampico y su tripulación por el general Obregón. Al saber de esto, nuevamente los cañoneros Guerrero y Morelos atacan al cañonero Tampico, pero Obregón ordena al capitán Salinas, que estaba a cargo de 2 biplanos, el biplano Sonora y el Pájaro Azul, que ataquen a los cañoneros Sonora, a los cañoneros Guerrero y Morelos, y se da el primer ataque aeronaval en la historia del mundo. Hay bajas de las 2 partes, pero logran su objetivo, ahuyentar a los buques que estaban atacando al cañonero Tampico. El punto de acuerdo específico es exhortar al gobierno federal a través de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, desde luego también a la Fuerza Aérea Mexicana y a los gobiernos del estado de Sinaloa, para que este próximo 14 de abril del año 2014 se celebre, como debe ser, un hecho histórico que tiene un carácter mundial, precisamente en la primer batalla aeronaval que sucedió en el orbe. Por su atención, muchas gracias. Amigos del canal del Congreso, mucho gusto, ¿cómo están? En esta jornada vamos a tratar 3 temas de parte de la bancada del Partido del Trabajo. El primero tiene que ver con el IVA en la frontera.
este impuesto que será incrementado a partir del próximo año y que nos parece muy nocivo. Es una lucha que dimos los diversos senadores de frontera, es una lucha que dimos los grupos empresariales, los colegios de fiscalistas, los colegios de profesionistas. Es una situación muy dolorosa para los habitantes de la frontera porque indudablemente va a afectar nuestro poder adquisitivo y va a afectar sobre todo la capacidad de competencia de los diversos sectores productivos en esa zona. Se han planteado algunos puntos para defendernos. Por ejemplo, algunas cámaras ya están promoviendo el amparo colectivo, algunos gobernadores están hablando de la posibilidad de la controversia constitucional. Todas las defensas, todos los mecanismos que se puedan aplicar aquí cuentan y todos valen. Hay que recordar que cuando se autorizó el YETU, hubo también un amparo colectivo, alrededor de 40,000 ciudadanos buscaron este recurso con muy mala suerte, porque es muy difícil realmente ganarle al Estado en la Suprema Corte de Justicia. Precisamente hace unas horas me tocó estar en una reunión de pleno con la Canacintra, que es la Cámara de los Industriales a nivel nacional, y platicamos sobre cuando esta reforma fiscal llegue a su aplicación, van a surgir muchos problemas, porque el hecho de entender la magnitud, no solo del daño, vamos a poner el daño aparte, el entender la manera como se va a interpretar esta ley, cómo se van a interpretar y a aplicar en el terreno de los hechos estos conceptos es muy difícil. Por ello, quiero establecer que tampoco podremos dar por terminada la idea, no podemos dar por descontado que la Secretaría de Hacienda podría inclusive rectificar. Yo creo que es un hecho que se puede tomar como cierto, porque inclusive hemos visto en la materia de la reforma educativa cómo se pasó esta reforma a pie juntillas, cómo se pasó de una manera violenta, inclusive trastocando los reglamentos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y ahora en los hechos esta reforma educativa no la pueden aplicar. Inclusive vemos cómo están reculando, están dando pasos atrás. Otro punto que me gustaría tratar con ustedes es el tema de la reforma política. Esto va a dar mucho de qué hablar. Hay algunos compañeros en el Senado que están precisando que antes de hablar de la energética se ha de hablar de la política. Y nos parece que este es un tema muy importante, todos lo son, pero el aspecto político es el que rige la convivencia de los partidos políticos, es el que rige los esquemas de los aparatos electorales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y obviamente vemos en esta reforma algunos aspectos que son dignos de ser tomados en cuenta. Se habla, por ejemplo, de una reelección, se habla de una segunda vuelta, se habla de la eliminación de los diputados y los senadores plurinominales, se habla de una reconfiguración del IFE sin trastocar el orden estatal, que es muy difícil crear un Instituto Nacional Electoral y no restarle importancia y no restarle soberanía a los estados. Nos parece que es algo difícil de entender. Y se hablan de otros puntos, como por ejemplo subir el umbral de los puntos que requiere un partido para conservar su registro a 5, lo cual parece una situación que está llamada a afectar a los partidos de minoría. Ya veríamos si son 2 o 3 o 4, pero hablamos de los partidos de minoría. En este sentido, sí creemos, los compañeros del Partido del Trabajo, que esto se tiene que tomar con mucha responsabilidad. Y no es nada más el anteponer que nosotros somos sufragio efectivo, no reelección. No, es razonarlo. ¿Por qué estar en desacuerdo con la reelección, aun cuando fuera de los parlamentarios? ¿Por qué estamos de acuerdo, por ejemplo, en desacuerdo, quiero decir, con la creación de un Instituto Nacional Electoral? Razonarlo. Y los principales razonamientos que pasan por esta creación del Instituto Nacional Electoral es que sin duda se va a restar soberanía a los estados. De por sí ya prácticamente a los gobernadores los tienen en el punto de administradores porque les han ido restando cada vez facultades, y ahora con esta cuestión todavía parece que es más invasivo del aspecto de los estados.
Y para concluir, quiero decirles que voy a presentar una iniciativa de reforma porque es increíble que nuestros aeropuertos, que son denominados con el nombre casi siempre de un héroe nacional, estos concesionarios extranjeros hayan desaparecido por completo los nombres de estos en las instalaciones aeroportuarias. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se llama Aeropuerto Benito Juárez. El Aeropuerto Internacional de Tijuana se llama Aeropuerto Abelardo L. Rodríguez. Y así tiene que aparecer en todas las actuaciones, en todos los avisos, en todos los anuncios de nuestros aeropuertos. De manera que esta iniciativa es para preservar la gallardía y el respeto a nuestros héroes nacionales en los aeropuertos del país. Muchas gracias. Hace un par de semanas en el Senado discutíamos la propuesta del Ejecutivo de elevar impuestos a millones de mexicanos, a lo cual los senadores del PAN dimos la pelea para evitarlo. El gobierno argumentó que requería el aumento tributario para sanear sus finanzas y evitar de esta manera que no hubiera dinero para diferentes programas sin dar garantías de transparencia e implementación oportuna de los fondos. En esa misma lógica, la economía mexicana a partir del último año ha mostrado fragilidad. El Ejecutivo nos vendió que nuestro país crecería entre 5 y 6% anual, pero cerraremos el año con un magro incremento del 1.2%. Según la Secretaría de Hacienda, la deuda externa de nuestro país se elevó al duplicarse en 68.687 millones de dólares, cuando a fines del año pasado se encontraba en 67.460 millones de dólares. Aunado a lo anterior, el gasto del gobierno es opaco e inconsistente. Para poner un ejemplo, recientemente el gobierno federal adquirió 6 helicópteros con un costo de 776 millones de pesos, asegurando que sería para uso del presidente y de algunos secretarios de Estado, lo que parece un gasto superfluo e innecesario. En contraparte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ente que pondrá en marcha la reforma educativa, se le proyectan asignar solamente 363 millones de pesos en el proyecto de ingresos para el 2014, cuando para cumplir con todas sus obligaciones, el presupuesto que presentó era de 869 millones de pesos. Se necesitan 505 millones adicionales de pesos que el gobierno en principio está negando, y esto es muy importante para la evaluación de nuestra educación. El desempleo en México alcanzó a 2.7 millones de personas durante el tercer trimestre del año, según el INEGI. De esta forma, la tasa de desempleo aumentó a 5.2 de la población económicamente activa. En síntesis, la economía va mal, hay mayor desempleo y con nuevos impuestos se perderán algunos más. Se hace un gasto de publicidad en helicópteros, sumándolas a la necesidad presupuestal de educación, seguridad, salud y ciencia. Por todo esto no se entiende por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto condone la deuda a la República de Cuba que tenía contraída hace más de 15 años con el Banco Nacional de Comercio Exterior por un monto de 4.583 millones de pesos. Así lo digo, 4.583 millones de pesos. Con el argumento que da el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y el secretario de Hacienda, dicen, esto nos permite restablecer una relación en esta materia y en otras con Cuba. Queremos tener una relación cercana, no solo de amistad entre pueblos, sino que podemos hacer cosas juntos en materia de intercambio económico. Y por ello, dijo el secretario Videgaray, era importante resolver esta situación, que era un obstáculo para que fluyeran bien las relaciones exteriores. O sea, para que fluyan las relaciones exteriores hay que condonar deuda. Basándonos en lo anterior, podemos prevenir que la relación bilateral entre México y Cuba vuelve a los mismos términos, clientelar, asistencialista y mediática, como estuvo así en el siglo XX. Pero si condonar la deuda es poco, además se amplía la línea de crédito para, según el gobierno,
impulsar el comercio entre la isla y nuestro país. Estas decisiones van en contra de toda lógica económica, pues debido a la incapacidad de sus autoridades para atender la deuda, según revela un cable diplomático de Estados Unidos, los representantes en La Habana de Francia, Japón, Brasil, Italia y Canadá están muy preocupados por sus deudas. La solidaridad y el humanismo tienen que ver siempre con principios que guíen nuestra política de cooperación, pero justo en el momento cuando se presenta una caída en los ingresos públicos y se le pide a la sociedad hacer un esfuerzo tributario, es incongruente obsequiar a Cuba poco más de 4.583 millones de pesos de los contribuyentes mexicanos. Por lo tanto, mi propuesta es exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público para que informen a esta soberanía, el Congreso, el Senado, en un plazo no mayor de 15 días, sobre las condiciones en las cuales se condonó la deuda de la República de Cuba que tenía contraída con el Banco Nacional de Comercio Exterior. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.